Hora de español. Hoy es sábado. Finn y Jake están en casa. No tienen trabajo. No tienen escuela. Tienen tiempo libre. Finn tiene hambre. Jake, tengo hambre. Yo también tengo hambre. Finn piensa un momento. ¿Quieres pizza? Jake sonríe. Sí, me gusta mucho la pizza. Los dos amigos están contentos. Quieren hacer una pizza grande, así que van a la cocina. Finn abre un armario. Jake abre otro armario. Buscan los ingredientes. Necesitan harina, agua, queso y tomate. Finn encuentra la harina. ¡Perfecto! Jake encuentra el queso. ¡Perfecto! Pero hay un problema. No encuentran el tomate. Finn busca en una caja. No hay tomate. Busca en otra caja. Tampoco hay tomate. Jake busca en la heladera, pero tampoco encuentra el tomate. ¿Dónde está el tomate?, pregunta Jake. No lo sé, dice Finn. Buscan durante 5 minutos. Finalmente, Jake encuentra el tomate. Está detrás de una botella de leche. ¡Aquí está! Muy bien, dice Finn. Ahora tienen todos los ingredientes. Finn pone la harina en un recipiente grande. Jake añade agua. Los dos empiezan a mezclar. Después de unos minutos, miran la mezcla. Es muy extraña. Es muy líquida. Creo que tenemos un problema, dice Jake. Sí, parece sopa. Los dos observan el recipiente. No parece masa para pizza. Parece una sopa blanca. Finn lee la receta otra vez. Lee despacio. Después sonríe. Ahora entiendo. ¿Qué pasa? Necesitamos más harina. Jake añade más harina. Ahora la mezcla es mucho mejor. Después de trabajar varios minutos, finalmente tienen una masa que parece una verdadera masa de pizza. ¡Excelente!, dice Jake. ¡Excelente!, dice Finn. Ahora necesitan poner el tomate. Jake toma el tomate, pero el tomate cae al suelo. ¡Plop! Los dos miran el tomate durante unos segundos. Jake, sí, el tomate está en el suelo. Lo sé. Ya no podemos usarlo. Lo sé. Jake está un poco triste, pero Finn tiene una idea. Empieza a buscar en la cocina. Busca en la heladera, busca en una caja, busca en otra caja. Finalmente encuentra una lata de salsa de tomate. ¡Mira! Jake sonríe. ¡Perfecto! Abren la lata y ponen la salsa sobre la masa. La pizza empieza a verse muy bien. Jake quiere ayudar más, entonces toma el queso, pero pone demasiado queso, muchísimo queso, una montaña de queso. Finn abre mucho los ojos. Jake, sí, creo que es demasiado queso. Jake observa la pizza. La pizza parece una montaña blanca. Tal vez un poco. Sí, tal vez un poco. Los dos empiezan a reír.
quitan parte del queso y ahora la pizza parece normal, o casi normal. Finn lleva la pizza al horno. Abre la puerta, pone la pizza adentro y cierra la puerta. Ahora tienen que esperar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Jake tiene hambre, mucha hambre. Mira el horno constantemente. ¿Ya está lista? No. 2 minutos después vuelve a preguntar. ¿Ya está lista? No. 3 minutos después pregunta otra vez. ¿Ya está lista? No. Finn empieza a reír. Jake, tienes mucha hambre. Sí, muchísima hambre. Finalmente la pizza está lista. Finn abre el horno y Jake sonríe. La cocina huele muy bien y la pizza parece perfecta. Finn pone la pizza sobre la mesa. Jake toma un plato y Finn toma otro. Todo está listo. Pero hay otro problema. La pizza está muy caliente. Jake no quiere esperar. Toma un pedazo y le da un gran mordisco. Un segundo después abre mucho los ojos. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Está muy caliente! Finn empieza a reír. Jake corre por la cocina y bebe agua. Después de unos minutos se siente mejor. La próxima vez voy a esperar. Buena idea, dice Finn. Finalmente la pizza está más fría. Finn toma un pedazo y Jake toma otro. Los dos comen despacio. La pizza está deliciosa. Esta es una muy buena pizza, dice Jake. Sí, es una muy buena pizza. Aunque tuvimos muchos problemas. Sí, muchos problemas. ¿Quieres hacer otra pizza mañana? Finn piensa durante unos segundos. Mira la cocina. Hay harina en el suelo. Hay agua sobre la mesa. Hay queso por todas partes. Hay platos sucios. Hay cucharas sucias. Hay una montaña de cosas para limpiar. Finn suspira. Jake espera la respuesta. Finalmente Finn sonríe. Sí. ¡Genial! Pero mañana tú limpias la cocina. Jake deja de sonreír. ¡Ah! Finn empieza a reír. Jake también empieza a reír. Y los dos siguen comiendo pizza.